Queridos amigos, bienvenidos a nuestro diplomado Sentido del Dolor y del Sufrimiento, formación para agentes de Pastoral de la Salud de nuestro Instituto Juan Pablo II para la formación de los laicos de la Diócesis del Espinal. Vamos entonces a presentar el capítulo 1 de este diplomado. El capítulo 1 tiene 4 bloques de aprendizaje. Primer bloque de aprendizaje, historia de la pastoral de la salud. La pastoral de la salud es un bien para toda la Iglesia, sanos y enfermos. Claro, la pastoral de la salud no es solamente la atención a los enfermos, sino quién atiende, cómo atiende. Entonces involucra no solamente a la persona enferma, sino a toda su familia y también a los cuidadores y su entorno. Hablar de pastoral de la salud es presencia y acción de un ministerio eclesial de relación de ayuda específico, entusiasta, encarnado, capacitado, iluminativo, celebrativo, creativo, organizado. Bueno, hay una cantidad de cualidades. Esto es simplemente a manera de introducción, que ustedes la encontrarán en su material en la parte de la introducción. Son palabras del cardenal Pironio, son palabras de documentos de la Iglesia en donde se nos muestra primero la importancia de la pastoral de la salud en la vida de la Iglesia y por lo tanto la amplitud de miras que tiene este trabajo, no solamente ir a cuidar a un enfermo o ir a darle los sacramentos en el caso del sacerdote, sino es todo ese contexto de la caridad, la misericordia y, como dice aquí, es una ayuda entusiasta, encarnada, hecha por personal capacitado, iluminativo, celebrativo, porque involucra también sacramentos. Pues bien, la pastoral de los enfermos es un ministerio llevado a cabo desde la fe, por el anuncio y testimonio de toda la comunidad cristiana, específicamente por el obispo, sacerdote, diácono religioso, ministro de la comunión, agente pastoral, profesional cristiano. Hay pues un grupo grande de personas involucradas en la atención a nuestros queridos enfermos. Y siempre apoyándose en los auxilios de la gracia divina que son dados en la praxis sacramental, en la escucha de la palabra revelada y en la vida de la oración. Pues bien, entonces es una pastoral, por lo tanto un trabajo evangelizador, pero hecho por personas capacitadas para ello. Obviamente, a lo largo de la historia, esta tarea la han desarrollado pues a las personas que les toca, a los familiares de los enfermos, y cada uno lo hace según sus capacidades y sus cualidades, pero también a lo largo de los siglos la Iglesia ha desarrollado pues hospitales. Es en el contexto de la Iglesia Católica donde se crearon prácticamente los hospitales, que en la Edad Media eran los hospicios para recibir gente que no tenía modo de cuidarse, en fin, y poco a poco pues todo el desarrollo de la salud en gran parte ha surgido en torno a la tarea pastoral de la Iglesia Católica. Bien, vamos entonces a ir desglosando la temática del capítulo 1. En el capítulo 1, como en cada capítulo, encontramos 4 bloques de aprendizaje. El primer bloque de aprendizaje abarca historia de la pastoral de la salud, naturaleza de la pastoral de la salud y sus agentes, qué es la pastoral de la salud, objetivos de la pastoral de la salud y dimensiones de la pastoral de la salud. Entonces, ubicándonos, llegando al contexto, más o menos un poquito de lo que les dije, o por supuesto, pues más ampliado, en donde se ve la riqueza de esta temática. El segundo bloque de aprendizaje abarca: primero, perfil del agente de pastoral de la salud. Segundo, el agente de pastoral y sus funciones. Y tercero, estructura de la pastoral de la salud y organizaciones en las parroquias. Claro, el agente pastoral debe tener pues un perfil concreto, no cualquier persona, por sus cualidades, por su capacidad de atención, de generosidad, de paciencia. Entonces, no quiere decir que unos no puedan llegar a ser nunca agentes de pastoral, sino que si lo van a hacer, necesitan una formación y un desarrollo, digamos, integral, no solamente en sus conocimientos, sino en sus capacidades también espirituales y en su desarrollo personal. Y es muy bonito, por supuesto. Aquí lo que nos muestra es una exigencia de aquellos que tienen esa misión de ser agentes de la pastoral de la salud.
En el bloque de aprendizaje número 3 está el sufrimiento humano. Viene ya como el tema profundo de fondo, la razón de ser de la pastoral de la salud. El sufrimiento humano. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué lo causa? ¿Dónde se origina? El tema del sufrimiento es, primero que todo, pues un misterio. Pero lo que sí sabemos es que el sufrimiento depende de la concepción que tiene la persona sobre Dios. Si una persona pues simplemente se declara atea y todo es como filosofía o razonamientos, no va a entender qué es el dolor o el sufrimiento. Si una persona se declara o se reconoce creyente en un Dios que es un juez inexorable, pues entonces el sufrimiento le va a parecer que es un castigo. En una persona que cree en Jesucristo, Salvador, misericordioso, que sufrió en la cruz para nuestra redención, pues entonces se siente identificada con Cristo y une sus dolores a los de Jesucristo. Entonces la concepción de sufrimiento es muy distinta. El dolor es lo mismo para todos, el creyente o el no creyente. El sufrimiento es muy distinto. Y por eso entonces en este bloque de aprendizaje vemos qué podemos hacer con el dolor a la luz de la vida y las actitudes de Jesús, que podemos ofrecer. Bueno, vamos a ofrecer algunos elementos que iluminen el acompañamiento pastoral de los que sufren. Entonces ya la persona, el acompañante, el ministro o la persona que desarrolla esa tarea de ser un acompañante de una persona que sufre, debe tener pues unos elementos que transmitir, no solamente unas tareas que realizar para cuidar a un enfermo, sino una riqueza que transmitir, unas ideas, unas convicciones, unas actitudes que le transmite a la persona que está enferma. Y luego entonces, claro, el cuarto tema es Salvifici Doloris, es la carta apostólica de Juan Pablo II sobre el dolor salvífico, el sentido salvador del dolor, que es justamente el sentido cristiano. Nuestro Señor Jesucristo, aunque curó a muchos enfermos, no vino a acabar el dolor en la tierra, sino a darle sentido, a enseñarnos a darle sentido del dolor. Entonces por eso nuestro dolor ofrecido a los sufrimientos de Cristo tienen un sentido, y no solamente un sentido como para enfocarnos, como para tranquilizarnos, sino es un sentido salvador que le sirve no solo a la persona para purificarse en su alma y pedir perdón de sus faltas, sino para convertirse en agente de pastoral también, en intercesor, en misionero. Hay muchas formas de hablar sobre el enfermo que tiene fe. Pues bien, entonces ahí está, y Salvifici Doloris además sabemos que el Papa San Juan Pablo II no solamente la escribió, sino que la vivió. Él terminó sus últimos días como pontífice con grandes dolores y terribles enfermedades y nos dio ejemplo patente de el valor salvador del dolor. En el bloque de aprendizaje número 4, último bloque de aprendizaje de este primer capítulo, está la espiritualidad en el mundo de la salud, la espiritualidad del servidor de los enfermos, la visita a un enfermo, qué hacer y qué no hacer, los sacramentos y la oración en la enfermedad. La espiritualidad en el mundo de la salud, o sea, la gran enseñanza, y precisamente estamos en el contexto de que al acompañar al enfermo no es solamente un oficio o una tarea que realizar, sino que es un campo pastoral, o sea, un campo en el cual se conducen almas a Dios, pues obviamente que tienen una espiritualidad, y creo que lo que hemos venido diciendo en estos minutos, pues ya claramente se nota que todo está impregnado de espiritualidad, la espiritualidad de la misericordia, la espiritualidad de la bondad, del amor, del cariño, del respeto, del amor al prójimo. Entonces, por eso pues está la espiritualidad del servidor, la vida espiritual que debe vivir la propia persona que va a servir al enfermo, cómo debe atenderlo, debe tener una calidad espiritual, una estabilidad espiritual, aunque obviamente como cualquier persona podrá tener sus momentos de inestabilidad, de afanes, de angustia, de crisis, pero pues qué importante saber que hay que vivir toda una espiritualidad para su bien personal y para hacer bien su trabajo de cuidador de un enfermo. Y los sacramentos y la oración en la enfermedad, por supuesto, si estamos hablando de la pastoral, entonces entra la gracia de Dios por medio de los sacramentos, y esa es la tarea específica del ministro ordenado, sacerdote, el diácono, el obispo, a la hora de ir a visitar al enfermo, pero que tanto el enfermo como el cuidador, como su familia, pues deben ser conscientes de esa tarea
tan importante. Y pues cómo debe entrar todo armónicamente, tanto el cuidado de la salud física como el cuidado de la salud espiritual del enfermo.